Sí, es muy común. O sea, real, sí. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo, un capítulo diferente, un capítulo de ya saben lo que les gusta. El día de hoy tengo una súper invitada, es una mujer súper dedicada, súper entregada a su trabajo, a su profesión, es enfermera, es docente y también hace su jijiji jajaja, hace stand-up. Ella es Betsa. Hola Betsa, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Gracias, muchas Súper gracias. bien. Oye, vamos a empezar un poquito a desmenuzar ahí más o menos porque Betsa no tiene idea de qué va a hablar, de qué va a decir, porque producción al parecer le dijo, pero no. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo escoges estudiar enfermería? Pues principalmente fue como por este rollo mal planteado de ayudar a la gente. Pero pues ya después entendí que para ayudar a la gente pues necesitaba ir a una escuela de superhéroes más allá que a una escuela de enfermería, ¿no? Necesitabas cambiar muchos cerebros. Exactamente. Entonces, pues la base de enfermería es el cuidado y a veces sí entra como esta parte del cuidado que es como muy padre ver que entra un paciente muy grave y gracias a tus cuidados y a los de las demás enfermeras, pues los pacientes pues salen muy bien. Y pues lo que empezó como salvar a la gente terminó siendo algo que pues me terminó enamorando por esta parte de todas las historias que se cuentan en un hospital y aparte ahorita en la docencia pues todas las historias que se cuentan con tus alumnos. ¿Qué es lo primero que viste en enfermería que te enamoró? Esta parte es que es muy complicado, pero hay una frase muy trillada en Facebook que habla como de que las oraciones más sinceras se escuchan en un hospital. Y de veras que esta cuestión de escuchar a los pacientes tan afligidos y no porque me guste verlos sufrir, ¿no? Sino porque esta cuestión de pedirle a Dios realmente por la salud de un ser amado fue algo así como que dije, ay, qué bonito. Pero pues es como esa cuestión del amor, o sea, el amor más allá de, yo reconozco y sé que a veces, digo, la enfermería tiene muy mala reputación en México, pero pues real a veces entra como muchas otras partes, como que la carga de trabajo, la falta de insumos, etc, etc. Pero como esta parte de acompañar a los individuos desde el nacimiento, cuando nace un bebé hasta su último momento, es una parte que te llena. O sea, es una parte que es muy chida porque ves nacer, pero también ves a un ser humano en su último momento y es muy bonito. O sea, muy bonito porque pues sabes que de alguna forma u otra en un hospital público pues no es como lo ideal, pero pues ves a su familia despedirse y decirles las últimas palabras, las más sinceras que tienen en ese momento, es una cosa muy padre. Las más de corazón que nunca se dicen regularmente, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Qué ha sido lo más impresionante que has vivido en tu carrera de enfermera? Pues creo que hasta la fecha es algo que me cuesta un poco como que entender. Dentro de esta parte de la tanatología, pues habla de cuando tú pierdes cuando tú pierdes a tu mamá, eres huérfano. Cuando pierdes a tu esposo, eres viudo. Pero cuando pierdes a un hijo, es un dolor que no tiene nombre. Entonces, cuando a mí me tocó estar con mujeres que pierden a sus hijos, ay, no, es una cosa. O sea, hasta la fecha se me pone la piel chinita porque pues las mujeres pasan por un dolor muy fuerte. Incluso actualmente pues está implementando lo que se llama el código mariposa, que habla como esta parte de aprender a decirle adiós a ese ser o a ese, pues es que es un ser, o sea, de muy pocas semanas, como para salvar esa parte de aprender a decir adiós. Y hasta la fecha pues es algo que me cuesta un poco lidiar, porque pues sí no sé, es un dolor que si la tanatología no le ha puesto un nombre, pues imagínate cómo es el dolor de una mujer. Sí, claro, esa empatía que tienes de ver a alguien, de cumplir su deseo de ser madre y después perderlo en poco tiempo, incluso a veces algunos que son niños y cosas chiquitos, ¿no? Sí, pues sí. O que a veces, por ejemplo, son seres que ya tienen como que la carita y así, me acuerdo mucho en mi mente. Está como esta parte de una mamá en específico que lloró mucho porque decía, es que era toda la cara de mi esposo y mi esposo dejó este plano hace un mes. Entonces fue así como que hoy dije, no, Ay, Diosito, más ayúdame. dolor. Ajá. Ajá, y sí es así como que, pues dices, como un ser que apenas pues estaba en la pancita y todavía no tiene como rasgos muy así, como que la mujer alcanzó a ver
que era su esposo, o sea, que dentro de ella pues estaba como la imagen de su esposo, ¿no? Y bueno, entra como esta parte también de enfermería que tiene esta cuestión de bautizar a los bebecitos, o sea, estamos autorizadas para bautizar a los bebecitos y es como un ritual, vamos a llamarlo así, en el que se vuelve como algo muy bonito porque pues son bebés que lastimosamente a lo mejor y por las circunstancias en las que digo, yo he estado en hospitales públicos atendiendo partos, no he tenido la oportunidad porque a lo mejor en un hospital privado pues se cuentan otras historias, ¿no? Sí, claro. Pero en un hospital público con la precariedad, la situación económica de los pacientes, pues sí es diferente. Entonces, pues sí es una cosa muy bonita, pero a mí en lo personal es algo que me ha costado mucho asimilar. ¿Cuál crees que es tu área favorita en la enfermería? Mi área favorita, trauma choque. Es que es algo impredecible, o sea, es algo que ahorita puedes estar muy relax y al rato te llegan 10 baleados, ¿no? O sea, es como algo que es muy impredecible. Me gusta como la adrenalina de actuar en el momento y aparte las historias, ¿no? Porque luego llegan y da muchas veces que dicen, es que yo estaba caminando en la calle y no sé por qué me balacearon y tú así como de, oye, o sea, sí es como muy, muy rara sus historias. No, yo nada más caminaba y ándale, así. me atravesó una bala. Ajá. O tal vez 5. Ajá, y entonces dices, ay, es ilógico, ¿no? Pero ya cuando ves ahí al custodio y así dices, usted no estaba nada más en la calle, señor, ¿qué se hace, no? Sí, es muy claro. Chistoso. Sí, sobre todo hay partes que llegan inconscientes y ya luego están conscientes y te cuentan una versión que según ellos y a final de cuentas no. Sí, sí, sí. No, hasta la fecha, por ejemplo, trauma choque sí tiene como muchos matices porque digo, de manera personal, me pasó una vez de una niña que su papá entró con la niña desvanecida en brazos y dijo, es que se me cayó y se me cayó y se me cayó. Cuando la niña despierta estaba su madrastra en la cama, en el pie de cama y la empezó a patear, o sea, como que su inercia fue, la voy a patear, y nos dijo, es que ella me pegó. Okay. O sea, y fue así como que le pegó hasta que la desmayó, y yo así como de, ay, no, y hasta la fecha, digo, de ese día hasta derrame me dio por no haber podido hacer nada por la niña, porque pues cuando salimos a buscar a la mamá pues obviamente ya no estaba, porque pues es un caso de violencia infantil, y sea en un hospital público, pues siempre se genera esta parte de que siempre hay una carpeta de investigación y bien o mal, pues sí se investigan a las partes, pero pues sí es como que, digo, puedes tener un paciente adulto, puedes tener un niño, puedes tener un baleado, pues puede haber de todo en una sala de urgencias, incluso hasta personas que dices, o sea, sí señor, le creo que ese pepino haya llegado accidentalmente a ese lugar donde lo tiene. Pero sí. Digamos que usted no estaba experimentando nuevas cosas, está bien, o sea, no pasa nada. Usted estaba muy ebrio, ajá, pero claro. Sí es como... Se sentó nada más ahí, claro, sí. O sea, sí hizo con muchos matices, así es como muchas historias como que dices, ay, ese señor se pasa, pero bueno, ya X. Y en el caso, por ejemplo, de violencia, ustedes tienen me imagino, un código o un modus operandi de actuar en caso de que vean en riesgo a algún menor, ¿no? Ajá, pues creo que para todas, o sea, para todos, actualmente incluso ya hasta hombres, que a veces, por ejemplo, luego llegan muy... Ay, es que me pasó una vez de un señor que me dijo, es que mi esposa me pegó. Y yo así como de, ¿cómo cree que su esposa le pegó, no? O sea, como que actualmente en la sociedad estamos tan mal que no creemos que las mujeres también ejercen violencia sobre los hombres. Entonces sí fue así como de, es que mi esposa me pegó. Y ya cuando se investigó, pues sí, la señora esta tenía como un problema que era muy agresiva y sí se había zarandeado a su marido, pero es muy gracioso. Sí se lo cacheteó. Digo, a mí aquí nada. A mí mi papá me enseñó que como las familias de antes, pero no me dijo que tú a mí, yo a ti. Sí, pero trauma choque es mi área favorita. Sí, yo creo, es que también siento que ves muchas cosas diferentes llegar, ¿no? O sea, puedes ver desde el que solo llega porque le duele el estómago hasta el que ya está en paro cardíaco, vienen de un choque, de alguna locura, de algo así. ¿O no? Pues es que, por ejemplo, me ha pasado que a veces hay cosas, me pasó la temporada más fea, me atrevo como a que decirlo basado en mi experiencia, a lo mejor hay compañeras que tienen temporadas más feas, pero mi temporada más fea siempre es las 2 semanas previas al 24 y las 2 primeras semanas, la semana previa al 31. ¿Por qué? Porque hay muchos asaltados y muchos asaltantes. Entonces me pasó que una vez a un señor le pasaron la camioneta encima y no se murió. Nada más se rompió la nariz, pero no se murió. Y me pasó que a un señor
lo asaltaron, lo apuñalaron, bueno, lo hirieron y se murió, o sea, como que pues, se murió, o sea, y tú dices, pero como una herida en la pierna te puede matar y no te mata que te hayan pasado ajá. Encima, claro. Entonces es como esa parte de que dices, o sea, es cosas que dices, no encuentras la lógica, o sea, no encuentras la lógica, pero por eso es como que dices, bueno, ya, o sea, cada turno es como una nueva aventura. ¿Cuál es tu turno favorito de trabajo? Pues por tranquilidad, el vespertino, porque podría decir que el nocturno, pero por ejemplo a veces el nocturno en fin de semanas y quincenas se vuelven un rollo porque no falta el imprudente que maneje ebrio y genere un choque, ¿no? O en, te digo, pues, semanas previas al 24, incluso estas cuestiones me ha tocado trabajar en días festivos en 15 de septiembre, cómo hay niños quemados, ¿eh? Por la pirotecnia. Sí, Exactamente. yo siento que cada que hay esta cierta de festividades que se involucra pirotecnia en general, que regularmente es 15 de septiembre, 24 y 31, que son como los más marcados, hay demasiados accidentes, sí. O sea, desde los que se quemaron con cohetes hasta los que estaban pedos y se aventaron o chocaron, o en la cena se les quemó por el horno, sí, o sea, yo creo que hay millones de historias mucho más posibles en ese tipo de festividades donde hay más afluencia de personas, hay más estado de ebriedad, hay más festividad, como que la gente se desinhibe. Sí. Incluso, por ejemplo, me tocó una vez, en un caso muy chistoso y no, perdón que me ría, pero fue chistoso para mí y trágico, porque una señora literalmente como que moviéndole a la olla del pozole, se tiró la olla del pozole encima. Entonces, pues el pozole está hirviendo y se quemó. Pero cuando le estábamos quitando la ropa, salían los pedacitos de pozole, entonces es como que dices, ay Diosito, o sea, no me debo de reír de esto porque la señora está quemada, pero era gracioso porque uno le quitaba la ropa y salía un cachito de carne, el pozole, así, pues es que tenía todo el orégano, un epazote, una cebolla por acá. Ay, no, sí, así como de, ay Diosito, no me debo de reír de esto, pero bueno, o sea, sí pues es que o sea, claro. En una sala, en un hospital ves muchas cosas, o sea, muchas cosas. Oye, ¿y cómo has sobrellevado eso de normalizar cierto tipo de cosas? Porque llegar a un área de la salud en general es empezar a tener una cabeza mucho más fría. Sí, no, es que, por ejemplo, yo actualmente que ejerzo la docencia, me he regido como por una frase de que siempre que alivies el dolor humano, tu vida jamás será en vano, ¿no? Pero entra más como esta parte de también discernir entre... Es que a veces es muy duro porque a veces te toca atender al que sabes que acaba de asesinar a alguien, pero tú tienes que preservar su vida. O sea, muy independiente de que haya matado a alguien, tú tienes que preservar su vida. O sea, y es que dices, por conciencia dices, merece morirse, ¿no? Pero pues tu labor es salvarle la vida aunque haya hecho lo que haya hecho. Entonces, a veces actualmente estamos como muy rezagados en esa parte en México de que las enfermeras deberíamos tener enfermeras, médicos y todo el personal que trabaja en un hospital contención psicológica, porque a veces ves cosas, que aunque no quieras te llevas a casa. O sea, yo como estudiante lloraba mucho, porque había cosas que me dolían. Pero ahí mi mamá como que me decía, lloras por esto hoy, pero mañana ya no, porque te tiene que hacer más fuerte. Incluso yo a veces me atrevo a decir que las enfermeras tenemos el carácter que tenemos por todo lo que vemos y todo lo que sacrificamos por estar en un hospital. Sí, claro, porque finalmente dentro de toda esta área de la salud y área médica tienes que preservar la vida de alguien más antes que la tuya y tienes que ver por tu paciente porque finalmente es parte de tu profesión, es parte de lo que tú decidiste que querías hacer y creo que es muy demandante porque finalmente, como dice, ¿no? La salud y la comida es lo que siempre va a dar trabajo, pero también es lo más difícil de conservar, es lo más difícil de mantener y, por ejemplo, en el caso de la comida, pues igual, solamente es comida, si alguien viene, es un negocio, funciona o no funciona. Pero en el caso de una persona es un individuo, es un ser vivo. Entonces, ya hay una repercusión directamente hacia el área de la salud
si pasa algo, porque hay Sí. gente que se mueren y entra la familia y el doctor le quieren pegar, a las enfermeras quieren hacer un show por esta misma red de salud que a veces la gente no lo ve, ¿no? Que ustedes por más que quieran están súper saturados. Sí. Por más que quieran meter a más gente, ya no se puede. O sea, realmente es más como la red de salud que existe dentro. Sí, pues sí, aparte como bien lo mencionas, pues a veces digo, yo siempre he estado peleada con esta cuestión de que es enfermería y la medicina, o sea, si tú contador te equivocas en una hoja de cálculo, no pasa nada, lo vuelves a arreglar y punto. Pero a ver, tu enfermera, administrale mal un medicamento a un paciente y por alguna razón le hace un efecto adverso y se te muere, pues pierdes tu cédula profesional y tu título y a ver de qué ejerces, ¿no? O sea, sí es como mucha responsabilidad y la gente pues, digo, actualmente me he dado cuenta que como que a muchos se les da como decir, voy a ser enfermera o voy a ser médico, pero nadie se sienta con ellos a decirles qué se van a encontrar en un hospital. O sea, yo por eso les digo a mis alumnos, si quieren salvar vidas, estudien para superhéroes, ¿eh? Porque de enfermería, o sea, van a tener que salvar vidas con los pocos insumos que tiene un hospital. Con las pocas herramientas. Igual aquí te podemos enseñar todas las herramientas que puedes hacer, pero igual nada más tienes lo que un paramédico en una colonia rural tiene, ¿no? Sí, 2 o tablas sea, y una venda. sí, Y nada a ver más. qué haces. Sí, exactamente. Y es que, por ejemplo, México está regido por normas, protocolos, etc., pero también el mismo gobierno no te surte esos materiales para cumplir normas y protocolos. Entonces, pues por más de que uno quiera, no se puede. Sí, sobre todo en esta área de la parte pública, que es el área donde más te has desarrollado, ¿no? Exactamente. Donde te has desarrollado completamente. Entonces tú empezaste directamente en un hospital público. No, yo empecé cuidando a una señora, porque yo desde mi primer año de carrera empecé a trabajar. Y ya después la pandemia me brindó esa oportunidad de entrar a un sector público. Ejercí en el sector público, actualmente ejerzo por contratos solamente, todavía no tengo como una base. Te dan tus contratos como de 6 meses, un año, ¿no? Ajá, como muy así. Entonces, pues son contratos todavía, aún no tengo una base, pero pues sí me ha brindado, o sea, digo, de pasar a cuidar a una persona adulta a ya cuidar a 16 adultos, ya como que varía mucho, pero sí, desde mi primer año de carrera empecé a trabajar. ¿Y qué te llevó a la docencia? ¿Qué me llevó a la docencia? Principalmente como esa parte de todo lo que yo he aprendido en mis pocos años de experiencia, brindárselo a mis alumnos. Mi mamá me decía esta parte del conocimiento, si no se comparte, se pudre. Entonces, pues era como esta cuestión de yo empezar a, como lo poco o mucho que sé, impartírselos a mis alumnos, ¿no? Y también, pues, hacerles entender que sí está bien bonito que en la escuela te digamos, no, sí, no, y te enfrentes a que en un hospital tienes como tus 2 tablas y una venda. Aprender a hacerlos como dinámicos. Sí, o sea, te entró esta necesidad de ayudar una vez más, pero esta vez dentro de un ámbito que sí podías ayudar, que tú ya conocías, que estabas dentro de ese ámbito y conocías perfectamente el cómo es el tejemaneje y transmitírselos para que también no llegaran con un conocimiento nulo, ¿no? Sí, exactamente, o sea, o decir a qué realmente se iban a enfrentar, o sea, que no todo es ponerse un uniforme blanco y que no todo es estar ahí como la enfermera como bonita, ¿no? Sino que a veces sí eres la enfermera que humillan, la enfermera que le dicen de cosas, y más como estudiantes a veces se enfrentan a esta parte de que hay compañeras que ya están muy cansadas, vamos a decirlo así, y ya no les queda la energía para enseñar y a veces es como que, ¿y no lo sabes hacer? Es que porque eres un inútil. O sea, muchas, como que sí, dentro de la enfermería hay muchas cosas que todavía pues se castigan, pero a veces es bueno porque aprendes más de la enfermera que te trata mal, lastimosamente, que la que te es muy dulce. Porque pues así es esto, o sea, aprendes acá prácticamente como a palos. O sea, es muy aprendes feo. a las malas. Sí. Como dirían los papás por ahí. Sí, ¿Te gusta la mala vida? Sí, no, es difícil, pero pues no imposible. Estamos tomando salvajita, jabalí, recuérdenlo. El área de la salud, la enfermera también toma. El área, ay, vamos a entrar a ese punto. Porque se dice mucho que el área de la salud es muy sana, que el área de la salud es lo mismo que los abogados. Los abogados son bien briagos y solo a veces saben hacer su trabajo, ¿no es cierto? No todos, ¿eh?
la mayoría sí sabe hacer su trabajo, que esté en una posición bien. Pero, dentro del área de la salud, tú que estás dentro de esta área, ¿tú crees que es una de las profesiones más alcohólicas? Pues a veces siento que sí y no. Sí, porque a lo mejor buscas, digo, si no hay esta contención psicológica, como olvidar todo lo que vives en un hospital de alguna forma u otra, ¿no? O como que aprender a ver a tus compañeros, es que convives exageradamente con las mismas personas mucho tiempo. Entonces, a lo mejor sí, pero yo lo justifico como de necesitas un botón de pánico para liberar de todo, ¿no? Pero sí hay enfermeras que sí son como muy... A mí me pasó con una compañera que llegó en un estado inconveniente. Pobrecita, tenía una situación muy dura en casa, pero pues ya se justifica. Pero sí, a veces sí nos pasamos de lanzas. A veces sí es como muy, o sea, sí, como que... Bueno, y es que también, mira, te voy a decir algo. Como área de la salud, como enfermera, tú puedes ir a la farmacia a comprar un suero y tú solita ponerte una intravenosa para tu cruda del otro día. Sí, pues sí. Entonces, a veces también el área de la salud abusa un poquito de sustancias alcohólicas. Sí, porque, o sea, yo conozco doctores que son fumadores y alcohólicos y le dicen al paciente, no lo haga, ya deje de hacerlo, y afuera te lo encuentras ahí. Sí, no, y a veces uno quisiera predicar con el ejemplo, pero a veces Pero es que es mira, imposible. Yo siento que muchas veces a la gente se les olvida que ustedes antes de ser su profesión son seres humanos. Exactamente, y es que ojalá todo el mundo lo entendiera, o sea, todo el mundo entendiera que tú necesitas comer, ir al baño y tomar agua, porque no es como que estés 8 horas al pendiente de todos tus, o sea, no, porque también tienes que comer, también tienes que ir al baño, también tienes que tomar agüita, también, o sea, no, y la gente piensa que uno por estar en un hospital tienen que estar 24/7 ahí viendo al paciente que no se te muera, o sea, no, sí, es bien complicado, ojalá todo el mundo lo entendiera. Sí, claro, porque, o sea, finalmente, pues son personas, o sea, tienen necesidades también de diversión, tienen necesidades recreativas, tienen necesidades maritales. Y hablando de maritales, también se dice mucho de las infidelidades. Sí, es muy común, o sea, real, sí es muy común. Y es que literalmente, actualmente las generaciones jóvenes me he dado cuenta que ya son muy estéticas. O sea, ya hay médicos y enfermeras muy guapos. O sea, ya hay como que dices, ay, Diosito. O sea, ya es como que dices, qué ganas de que me mueva en esa área para ver ese doctor. Qué ganas de conocer el consultorio de ese doctor. Ay, sí, sí pasa. A mí, por ejemplo, ahora como maestra, tengo una alumna que es preciosísima, o sea, la niña es güerita, pecosa, ojo de color, muy guapa. Y me ha pasado que doctores luego me dicen así como que, o sea, directamente así como de, ay, pásenme el teléfono de su alumna. O una vez, esta última vez que me tocó convivir con ella, pues el cochino médico le mandaba notitas. Pero el muy, ay no, le decía, pero es que no me mandes mensaje porque no tengo WhatsApp. ¿En qué mundo un médico no tiene WhatsApp en la actualidad? O sea, dice, no, nada más llámame porque, o mándame mensaje de texto y así como de, ay Dios. O sea, así como muy, o sea, muy, pues sí, muy aferrado con mi alumnita. No sé en qué terminaron. Yo la verdad como que digo, ay, bueno, ya, no me meto en eso. Yo solamente veo que no maten a nadie, a nadie, perdón, y punto. Pero sí es así como muy, sí, o sea, sí se da. O sea, no puedo negarlo porque a veces sí me ha pasado de que mismas compañeras, compañeros hablan de otras áreas y si dices, oye, ¿a poco fulana de tal ya con todos, no? Pero pues sí pasa, o sea, sí pasa. Yo digo que también tiene mucho que ver con los horarios de hospital, ¿no? Sí, también. Porque regularmente, no sé cómo sea tu horario, pero regularmente hay ciertas áreas donde los rotan de horario, ¿no? Sí, o a veces, por ejemplo, se da o es muy común que la persona no llegue y tengas que quedarte otro turno porque no hay más personal. Sí, que tengas que cubrir, que hagas como una guardia. Exactamente. Que es lo que les llaman, ¿no? Las guardias. Exactamente, las guardias. ¿Y cómo le hacen con las vacaciones cuando se va la enfermera de vacaciones? Pues siempre hay alguien que cubre. Por ejemplo, yo tengo esos como cubre vacaciones, contratos por cubrir vacaciones. Y es como mi función, o sea, estar solamente días festivos y vacaciones. Y yo estoy bien con eso. Oye, ¿y más adelante te gustaría quedarte solamente en un hospital o te irías más por la docencia? O sea, si te dieran a escoger un hospital o docencia, ¿qué escogerías? Creo que escogería... El stand-up. Creo que escogería ser mantenida, no es cierto.
Eh, casarme con alguien que me mantenga, por favor. No, como esta parte de Es el sueño de todas las niñas, sí, pero bueno. no, ya no trabajar. Pues es que Trabajar creo por yo, gusto. exactamente, creo que sería esta parte como de, es que para ser docente necesitas experiencia, o sea, no puedes dejar una cosa por otra, porque la experiencia te la da el hospital y yo siento que a los alumnos los forma más un hospital que la misma aula, o sea, yo implementaría esa parte de que los alumnos fueran 24/7 al hospital a formarse, porque pues un hospital te forma, no la escuela, porque como te repito, las normas, los protocolos, te pueden decir una cosa. Sí, pero, o sea, te pueden enseñar cómo es el cerebro, pero hasta que ves un cerebro, No entiendes sabes, ajá. exactamente. Sobre todo en esta área que es más práctica, literalmente el Uh-huh. trabajo es una práctica, literal. Por eso Uh-huh. tantos años de medicina, por eso la licenciatura de enfermería, porque mucha gente dice como de, ay, pues un técnico y ya. Uh-huh. Pero no, en realidad una enfermera también lleva el mismo nivel que un médico. Sí. Y todo el área, o sea, tienen que saber que todo el área de salud lleva la misma base, simplemente se van por ramas diferentes. Sí, pues sí. Y es que, digo, contestando a tu pregunta, no dejaría ninguna de las dos. O sea, sí se necesitan las dos para ser docente. Por comodidad, la docencia, pero ganas más en un hospital que como maestra. Pero no, o sea, no habría manera de que dejaras la docencia. No. Y es que todo el tiempo te estás actualizando, o sea, todo el tiempo. Claro, todo el tiempo con la chaviza sí, ahí, con la no, juventud. ya es como que dices, oye, ¿a poco ya esto es legal? Sí, claro, lo que te llegan a contar tus alumnos que hacen Sí, ahora. no, y yo amo, o sea, literalmente la parte favorita de ser maestra es estar con ellos y escucharlos, porque a veces te cuentan unas cosas que dices, ay, Diosito. También Pero, hay muchas que te hacen recordar ajá, como que mis tiempos, y sí digo, ay, qué chido, o sea, y qué Ey, bueno no que... piensen tampoco que es una super señora, o sea, es muy joven también, es una maestra muy joven. Luego sí, un poquito. Pero sí está padre, o sea, yo amo. O sea, dice mi mamá, ¿te gusta el chisme? Y yo, pues sí, me gusta el chisme. O sea, me gusta enterarme de sus vidas. Y es bonito porque creo yo que en la actualidad es raro que tú te acerques al maestro a contarle cosas. Sí. Pero conmigo sí los chicos son como muy abiertos. Incluso una vez un chico que es gay me preguntó cómo se hacía un lavado y así él está en sus primeros semestres y me preguntó y así con todo el amor del mundo le dije, mira, va a pasar esto y esto y esto. Y el otro día el sinvergüenza llega y, ay, perdón. No pasa yo nada. ahí diciéndole sinvergüenza. Llega y me dice, maestra, ¿qué cree que sí me funcionó? Y yo así como de, ay, Dios. Nada más le faltó decir, maestro, usted aplica esa. Maestra, ay. Qué buenas mañas trae, maestra. Ay, así como de, ay, chiquillo. Pero me llenas, eso es lo que me hace muy feliz, muy feliz. A lo mejor la paga no es tan padre, pero esta cuestión de estar con ellas sí es muy padre. ¿Qué otras historias han llegado a contarte tus alumnos? Pues me cuentan mucho como sus historias amorosas, como si yo fuera la más experta en amor y otras cuestiones, pero yo siempre es como que les digo, o sea, son niños muy jóvenes y les digo, besen muchos sapos hasta que encuentren al príncipe azul. O sea, ese es mi consejo siempre, o sea, sí te duele, pero besa más sapos, o sea, no te vas a quedar con ese solo sapo, besa más sapos hasta que encuentres al príncipe azul. A lo mejor es muy mal consejo de mi parte, pero siempre les digo, pero eso sí, cuídate porque las enfermedades de transmisión sexual andan perras, o sea, pero claro. sí es como que disfruta, experimenta, haz y deshaz, y ya algún día vas a encontrar el príncipe azul y ya. Pero sí son muy abiertos conmigo de contarme con todo y capturas de pantalla y, o sea, eso sí. Y tú, muy... oye, este es el chisme que me gusta, sí. el que tiene pruebas. Sí, no, luego me mandan mensaje así como de, maestra, ¿se acuerda de lo que le conté? Y yo, sí. Pues, ¿qué cree que ya sí? Incluso hasta en mi celular, mis alumnos, si ven esto, no me van a dejar mentir. Es muy raro que yo tarde en contestarme porque cuando yo agrego a mis alumnos a mi celular, a mi agenda del teléfono, personalizo su notificación. Entonces, tanto como mis papás, mi novio, algún amigo muy cercano tienen como un sonido en especial. Específico. Entonces, cuando suena ese tonito, ya sé que es mi alumno y es así como de, ay, a ver qué quiere este niño, ¿no? O sea, pero sí es así como que sí trato como de, pues, de estar con ellos, ¿no? Porque en una sociedad en la que ya es como mucho de redes sociales y re fuerte en redes sociales, que alguien te escuche, creo yo que
que es lo ideal. Y más ahorita que ellos se enfrentan como a esta crisis de la salud mental, pues creo yo que siempre haya alguien, como la típica frase de Facebook de escuchamos pero no juzgamos. Yo siento que soy esa maestra de escucha pero no juzga, pero siempre se preocupa como de, ay, por favor, que este individuo no le vaya a hacer nada, porque a veces sí me llega a preocupar un poquito. Sí, claro, porque pues también ciertas historias que te llegan a contar tus alumnas que, bueno, ya como una persona un poco más adulta, un poco más madura, que ha vivido un poco más de cosas, ha visto mucho más cosas en el hospital, en su vida diaria, en general ha vivido más cosas, a veces los ves y dices, ay, esto va a terminar mal. Sí, no, y es que no les puedes decir no lo hagas, porque tienen que aprender, o sea, es como que, exactamente, o sea, tienen que caer y raspar para entender que ahí no es, ¿no? Pero pues no deja de preocuparme, o sea, sí, yo les he dicho, incluso reitero, si mis alumnos llegan a escuchar este podcast, que ojalá que sí, decirles que yo estoy para ellos incondicionalmente, o sea, tampoco, digo, si me toca irlos a recoger a las 3 de la mañana a un bar donde estén en riesgo, créanme que yo voy a ir por ellas, porque pues es como esta parte de que a veces, por las cosas que me han contado, a veces incluso, digo, donde yo estoy es una institución privada, son papás, son hijos de papás que tienen negocios, que son muy exitosos sus papás, entonces no tienen como tanto esta apertura de escucharlos. Entonces sí, es como que alguien esté para ellos, creo yo que es muy, muy padre. Sí, creo claro, también para que no cometan ciertas cosas. Y también, ¿sabes qué? Yo siento que a veces tenemos una edad donde no queremos contarles nuestras cosas a nuestros padres por miedo a lo que nos puedan llegar a decir. Y sobre todo también porque nuestros padres quizá en momentos escolares nos siguen viendo aún como niños. Sí, pues sí. A pesar de que ya somos adultos, experimentamos otras cosas, experimentamos nuevas sensaciones, nuevas personas, los tiempos cambian. Aún así yo siento que no tienes cierta apertura y el tener a alguien como tú que es una profesora, pero que no solo es una profesora que les está enseñando algo que les gusta, sino les está dando un lugar seguro a donde llegar, a pesar de que lo que hagan sea lo que sea, ¿no? Como por ejemplo este chico del lavado, o sea, que inclusive sí, que a lo mejor salgan del closet contigo primero, por seguridad, por tranquilidad, y que tú les puedas ayudar a, quizá no a solucionarles la vida, pero sí guiarlos de una manera que puedan ir por un mejor camino y no se vayan por el camino más empedrado, aunque a veces es lo mejor, ¿no? Que vayan por ese camino. Exactamente, y se pensaría a lo mejor que yo soy como esas maestras de, no, pues de seguro todos sacan 10, no, la verdad es que sí, o sea, sí les exijo, o sea, sí los escucho y lo que ustedes quieran, pero sí les exijo porque al final del día volvemos al tema, o sea, ellos van a aprender y van a preservar una vida, o sea, y si es como que si no me sabes pasar este medicamento, yo no te voy a pasar. ¿Por qué? Porque al final del día va a recaer sobre la escuela y la escuela se me va a ir encima a mí por no enseñarte esto. O sea, se pensaría, ¿no? La maestra Betsa es bien barco, pero no, realmente sí me toca exigirles y ponerme a lo mejor, no de enemigos, porque no, y siempre se los he fomentado de que yo no soy su hater, pero si no está bien, no los voy a pasar. ¿Por qué? Porque pues son vidas, o sea, no es como una hoja que repites, es alguien que para otra persona es alguien que ama, alguien que espera en casa, alguien que anhela volver a estar con esa persona, ¿no? Entonces, no, eso sí, o sea, como que hay cosas, hay límites, o sea, sí tengo mis límites y no en esta cuestión de escucharlos, sí, y yo les puedo escuchar hasta sus peores pecados, pero si en un examen no me lo pasan, yo no les regalo calificación. No, claro, o sea, tú sí separas este lado de la docencia es para esto, sí, o sea, fuera de mi docencia, fuera de lo que hay aquí, tu vida personal sí me interesa, o sea, sí me interesa qué puede pasar en tu vida, porque también quizá como docente te puede llevar a entender por qué a lo mejor no está ayudando, no está haciéndolo bien en un examen, o por qué está fallando, o por qué esta persona que siempre era puntual, que siempre hoy está desganado, hoy no se siente con esta energía, o sea, tú te vas dando cuenta de los estados de ánimo y sobre todo mucho más si ellos se acercan. Sí, pues sí. Si ellos te dicen, te platican, como que entiendes mucho más la situación. No quiere decir que los vas a pasar, les vas a dar un trato especial, pero sí vas a comprender de dónde viene que tu alumno se comporte
cabeza. Sí, o que esté bajoneado, ¿no? O sea, de que luego yo, por ejemplo, me pongo a ver, hay como niñas que actualmente pues siguen siendo como muy reservadas conmigo, pero a veces, por ejemplo, platicando con ellas, hubo una en especial que sí le dije, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Y se me quedó viendo y se le vidriaron los ojos y yo así como de, ok, ¿qué pasa? ¿No? La escuché y cosas así, pero como bien dices, o sea, a veces tú conoces la dinámica de esa alumna, pero cuando esa alumna algo está fallando, sabes tú que es como más el ámbito personal que la está llevando a fallar. Y a veces que te digan, maestra, es que mi novio me engañó y yo no me estoy pensando, pues a veces es cuando entras y dices, ay, ya, olvídalo. O sea, es como que, bueno, no le dices olvídalo, sino como de, pues tranquila, o sea, mira, ahorita concéntrate en esto porque tu carrera no te va a decir el día de mañana, ya no te quiero, al contrario, te va a llevar más lejos, ¿no? O sea, como que hacerles entender esta parte, pero sí, o sea, sí es un poco complejo, ¿no? No, claro, y también pues esa edad, los sentimientos, Sí, el enamorar. no. Regularmente esa es como la temporada donde te enamoras por primera vez. Hay mucha gente que se conocen en la universidad y se casan y ya, así va toda su vida. Sí, sí, sí. Entonces, siento que también es una etapa complicada porque estás en una formación sentimental, pero al mismo Ujú. tiempo estás en una formación profesional. Sí. Y a veces se te junta los dos de que de repente te sientes mal emocionalmente y te está llevando mal Ujú. en la escuela y viceversa, ¿no? O sea, Sí. a veces mal en la escuela y tus relaciones las estás llevando mal por lo mismo. Sí, yo Ujú. siento que es una etapa complicada donde necesitas ahí Sí, alguien pobrecitos. que te No, contenga. sí. O que esté ahí como que, como tu lugar seguro, ¿no? Porque a lo mejor y no es lo mismo, tengo alumnos cuyos papás son economistas y me dices que yo me acerco a mamá y le digo, pero ella no me entiende, o sea, no me entiende cómo me siento cuando un paciente se me muere. Pero yo sé que si se lo cuenta a usted, usted sí me va a entender, porque, por ejemplo, yo, cuando la primera vez que se me murió un paciente, yo me acuerdo que la frialdad que sentí en ese momento, o sea, yo me acuerdo que yo agarré y fui a unos de los Oxxos que uno los abre y son muy fríos, Ujú. y dije, es que no, jamás en la vida he vuelto a sentir esa misma frialdad que sentí en ese momento, ¿no? Porque es tu primer acercamiento a ver morir a alguien. Y así, o sea, a lo mejor y hay alumnos cuyos papás no tienen nada que ver con el área de salud y hay quienes sí. Pero como que esa cuestión, o sea, yo agradezco y es algo que en la docencia me llena, como que siempre estés ahí, que incluso en Navidad, no te miento, los mensajes de maestra, o sea, como que esas cuestiones de que dices, o sea, se tomaron el tiempo de desearme una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Digo, yo jamás en la vida a ningún maestro le dediqué feliz Navidad y feliz año nuevo, ¿no? Sí, Pero claro. es bonito que lo hagan contigo, ¿no? Y es lleno, o sea, me Que hace te muy tengan feliz. en consideración Sí. te piensen porque eres alguien importante dentro de su día a día, ¿no? Exactamente. El sentir eso y el sentir también, me imagino que los resultados de tus alumnos, el Ujú, verlos ya en el punto, verlos en acción, hacer las ujú, cosas y decir, bueno, a lo mejor esto me lo enseñó la maestra Betsa, ¿no? ujú, Y sí. entonces sientes Como que te ajá, llena, esa euforia de saber de que yo ese dejé reconocimiento. exactamente una semillita en ellas, sí, es muy bonito. ¿Y qué te llevó al stand-up? Bueno, anteriormente hacía lo que se llamaba risoterapia Okay. y entendí que la risoterapia tiene un poder analgésico sobre el cuerpo. Cuando tú sonríes, liberas oxitocina y endorfinas. La oxitocina es algo similar a lo mismo que, digo, la oxitocina tiene funciones a nivel felicidad, pero en un parto ayuda a que las mujeres dilaten para que ese bebito salga. O sea, tiene muchas funciones. Pero tiene un poder analgésico en el sentido de cuando incluso tú sonríes, estás en una situación muy estresante y tú sonríes, tú le estás diciendo al cuerpo que algo está bien y se relaja. Incluso las endorfinas ayudan a la relajación muscular. Entonces, a lo mejor no vas a inhibir el dolor que está sintiendo en ese momento el paciente, pero sí ayudas como que hace que se salga un poco de la situación tan estresante que está viviendo. De manera muy personal, hasta hace un tiempo una jefe de enfermeras me metió un reporte porque esta paciente iba por algo que se llamaba, le iban a quitar su ojito, ya no le servía su ojito y se lo iban a quitar. Y yo tiendo mucho como a combinar a veces mi Daniela comediante con la Daniela profesional. Y se me hizo fácil decirle.
¿qué día nacieron todas las flores? Y la paciente se quedó así como de... Digo, ¿qué día es su cumpleaños? ¿Qué día nacieron todas las flores? Y se empezó a reír. Y me dijo, ay señorita, ¿cómo cree? Pero la señora post chiste y, o sea, como que la señora antes de que dijera el chiste y la señora que fue después del chiste era una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la señora entró con una cara de angustia. O sea, imagínate, le están quitando un ojo. Sí, claro. Ajá. Claro, o sea, con el dolor de una pérdida dentro de su cuerpo, de algo que ella ya conocía, sí tenía. Exactamente. Sí, claro. Y ya pasa, le digo el chiste y la señora llenó el formulario a lo mejor ya con otra cara. Pero para ese entonces mi jefe me estaba supervisando lo que se llaman las cochinas acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y me dice, ¿tú crees que lo que hiciste estuvo bien? Y yo, pues sí. No, esa no es la forma correcta de presentarse con un paciente. O sea, la señora Superman. Y ya cuando llegó a oídos de mi jefe, yo le dijo, yo le acepto el reporte, pero lo hice por esto y esto y esto y esto. Digo, y a mí, mi formación profesional me dice que yo tengo que hacer lo que sea por el bienestar de los pacientes, ¿no? Y si a mí, y te lo juro, la paciente estaba desencajada, o sea, desencajada en el sentido de que ya sí muchas pérdidas, ¿no? Pero imagínate, estás en un hospital donde todo es malo, o sea, todo lo que te llega es malo y tú de repente llegas como con esta cuestión de hacerte la chistosita con tus pacientes ayuda, incluso ayuda a que te identifiquen. Yo, por ejemplo, luego les digo, a ver, señor, si le meto un pellizco, ¿a quién va a reportar? Pues a usted. Le digo, ¿y cómo me llamo? No sé. Le digo, pues me llamo Betsabeth. Acuérdese, porque imagínense qué tal y lo pellizco y luego a quién reporta. Y se empiezan a reír, o sea, porque dicen, no, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿a quién voy a reportar? A la muchacha. Digo, sí, no, a la muchacha no. O sea, como que hace más ameno tu trabajo y te enseña como que realmente tu misión en la vida, ¿no? Porque no todo es torturar, no todo es como que pasarle historia al paciente, sino también, yo te digo, yo esta parte de que les hago mucho hincapié a mis alumnos, que lo que tienen enfrente de ustedes, allá afuera hay alguien que los espera y los ama, sí, claro, con toda su alma. Sí, es otro individuo más que puede ser tú, puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, puede ser alguien cercano a ti, y pues también de por sí el pasar tiempo en un hospital no es muy agradable. No, y es que, o sea, yo siempre le he dicho, cuando los pacientes se van de alta, siempre les digo, ay señor, qué bueno que ya se va, pero ya no lo quiero volver a ver aquí. Digo, y no es porque no lo quiera volver a ver, digo, a lo mejor y si nos volvemos a ver, ¿qué le parece si nos vemos en un baile? Pero aquí ya no. Y se empiezan a reír porque dicen, no, pues sí, ¿no? O sea, ¿quién quiere volver a un hospital? Y real no estás en un hospital porque tienes muchas ganas de ver a la enfermera, sino porque ya tu salud está tan mal que tienes que ir a un hospital. Sí, claro, y sobre todo en estos servicios públicos no te internan a menos de que realmente sea necesario internarte. No. O sea, no es como que, ay, vas por un dolor de panza normal que podría ser una bacteria y te mandan antibióticos y te vas a tu casa. Sí, no te internan por eso, ¿no? Más bien ya estás ahí en un término mucho más a fondo, así. Sí. Y incluso hay hospitales del sector público que yo a veces digo, ni a mi peor enemigo le diría que se venga a internar aquí por cómo está de horrible, ¿no? No, claro. Pero pues sí, es como que dices, aprendes. Y digo, esta parte, volviendo al tema, esta cuestión de mi forma de ver la enfermería es lo que yo he tratado de implementar en mis alumnos. Que dejen de ser esas enfermeras caronas, que dejen de ser esas enfermeras groseras, que incluso siempre les he dicho, a lo mejor hoy mi compañera te trató mal, pero tú ya entendiste que tú no quieres ser esa enfermera el día de mañana. Sí, claro, que así como te trataron en este momento, no esperas que se replique. Y que siga siendo, porque finalmente se vuelve una cadena, ¿no? Sí. Es continua y seguir. O sea, más bien parar ahí y decir, bueno, tú traías tus problemas ese día, o es tu manera de enseñarlo, de decirlo. Está bien, pero no creo que sea la forma, ¿no? O sea, porque a veces también cuando algo nos molesta dentro de todo este ámbito, sobre todo cuando te están enseñando algo y que te molesta, algunas veces las personas no tienen el tacto para enseñártelo y solamente te lo dicen, y también tú pues lo tomas de una manera como despectiva, agresiva, también por el sentir de cómo se están dando las cosas, ¿no? Y yo creo que finalmente pues tú esperarías ser así como tú eres, que te traten como tú estás siendo con la demás docencia, pero el Estado. Sí,
O sea, es como que esta parte, bueno, ya me fui para otra No parte. importa, no importa. Ya me fui a otras cuestiones, pero sí es como que esta cuestión de que a mí no tienes idea. O sea, ver reír a la gente me llena. Porque en un mundo donde ya todo es estrés, en un mundo donde ya todo es enfermedad, todo es malas noticias, ver reír a la gente, creo yo que es algo que es muy, muy difícil actualmente. Claro, Y me gusta. donde todo el mundo está enojado, donde todo el mundo Exactamente. tiene estrés, donde todo el mundo tiene problemas, donde todo el mundo... Claro, porque pues yo soy muy de la idea que la gente a veces se encierra demasiado en sus problemas y algo que me gusta mucho pensar es que hace 10 años creías que tu vida se estaba acabando, hace 5 años creías que tu vida se estaba acabando. Cuando eras niño, que perdías algo, creías que tu vida se estaba acabando y no se acabó. No. Entonces, yo creo que cuando tu vida se tiene que acabar, se acaba y punto. Y si no, si el problema no tiene una solución inmediata, el problema puede pasar a segundo plano. Sí, pues sí. Porque tarde o temprano, si lo piensas de una cabeza, con una cabeza un poco más fría, seguramente te va a sacar del lugar. Es lo que decías de la sonrisa, ¿sabes? Te hace entrar en un pensamiento diferente y vivir en este mundo tan lleno de odio, tan lleno de... Porque, pues sí, hay mucha gente que ahorita justamente por esto está pasando lo de la salud mental, ¿no? Porque están empezando a ir en contra de corriente y decir, no, esto no está bien, no está bien este trato y no voy a seguirlo manteniendo. Sí, pues sí. No, y es que entra como esta cuestión, digo, la salud mental en el ámbito de la salud. O sea, sí es algo que creo yo que deberíamos ya en México implementar. O sea, en COVID se hizo, pero a veces, sin mentirte, había un psicólogo por toda una unidad. O sea, y digo, el psicólogo de seguro terminaba en el psiquiatra con tanto problema, ¿no? Y en la pandemia, pues algo, veías morir gente. De hecho, si tienen oportunidad, en mi rutina yo hablo de que te volviste tan afín a ver a gente irse que te volviste como un sicario. O sea, ya no sentías nada porque ya decías, ay, ya otro. Y pues dejaste de ver como esta cuestión, ¿no? De que, pues, Esta cuestión de humanidad. sí, no, sí es una cosa bárbara. Digo, pobres de mis niños, se les viene encima esta cuestión y también que ya, como todo lo que ven en redes sociales y todo lo que, pues ya digo, bueno, ya, cálmense, tranquilos, nada, decían antes, ¿no? Las mamás, todo tiene solución menos la muerte. Pues prácticamente sí, o sea, es lo que yo te decía, esta resolución de problemas, el irse a distraer un rato, a un momento, porque como te decía, muchas veces en esta área de la salud se les olvida que también son seres vivos. Es por ejemplo lo que acabas de decir del psicólogo. Un psicólogo también necesita un psicólogo para él. ¿Por qué? Porque todos somos un individuo con problemas y a pesar de que nuestra profesión o a lo que nos lleguemos a dedicar tenga que ver con más personas o salud o belleza o lo que tenga que ver, también fuera de todo eso, no dejas de ser un individuo, no dejas de ser una persona, no dejas de sentir, no dejas de... Quizá a lo mejor, no sé si te ha pasado que has tenido algún evento caótico en tu vida y tengas que ir con una sonrisa a tu trabajo, a pesar de que quieras llorar. Sí. Y a lo mejor al paciente hoy ya logró salir y a lo mejor tú de tantas emociones que tienes lloras. Sí, o sea, sí pasa, o sea, real es como que a veces, digo, hay enfermeras que en la actualidad como que todavía está ese rezago de no saber distinguir entre qué se queda en casa y qué se va con nosotros, pero a veces créeme que es, o sea, te digo, en un hospital ves cosas muy trágicas, pero también ves cosas muy bonitas. O sea, ves milagros, o sea, sí, en los hospitales hay milagros, aunque la gente no lo quiera, sí hay fantasmas, pero también hay milagros. Sí hay fantasmas que te asustan. Ajá, pero ajá, sí, no. Los que se fueron también les gusta ver bromitas. Sí, pero pues sí, o sea, ves, o sea, cosas que dices, ay Dios, o sea, esto no, este señor no es mi paciente, o por ejemplo, el típico de es que pasó una señorita de blanco y me dio estas pastillas, o sea, sí es como que dices, ay, pero es que estoy sola en peso, o sea, claro. no, ajá, sí pasa, o sea, pero pues también es bonito cuando el paciente que tiene 0 pronóstico de vida, de repente se va re bien, o sea, como que dices, milagro.
Sí, claro, o los que, por ejemplo, el que contabas del señor que le pasó encima a un coche y que no se murió. no se murió, no le pasó más que se rompió la nariz. A veces esa clase de cosas pasan y sobre todo las ves cuando está la vida entre la vida y la muerte. Sí. Justo en ese punto es donde yo creo que más lo ves. No te preocupes, no pasa nada. Pero bueno, ¿y del stand-up piensas seguir haciendo más stand-up? Porque aparte es ganadora de Empur de Patos. ¿Ya salió tu Empur de Patos? No, todavía no. ¿Hasta cuándo van a...? Pues ya espero ya este año subirme en marzo. Okay. En marzo ya tengo fecha, entonces hoy estoy... Bueno, si ya para este entonces que salga el podcast ya está su Pur de Patos, vayan a verlo. Si no está todavía, vayan a buscarla para que vean su Pur de Patos. Es muy buena haciendo stand-up, aunque no habla mucho de eso y habla más de su docencia y salud, que es lo que más le gusta y es lo que más tiempo lleva. También es muy buena stand-upera, porque no por nada ganó. Gracias. Y fue chistoso porque eran puros hombres. Sí. O sea, fue Yo chistoso. estuve en esa graduación. Porque eran puros hombres y a todos así como que dices, oye, el feminismo arrasó, pero pues es chistoso. O sea, a mí se me hizo muy gracioso. Aparte, su mejor chiste es que se parece a Sandra Cuevas. Bastante, sí. Y realmente sí. Ese día que llegó, traía, creo que hasta un como enterizo que es similar a uno que tiene Sandra Cuevas. Fue como de, ¿por qué está haciendo stand-up Sandra Cuevas? Y no quitando locales del centro. Sí, no, fue muy gracioso. Sí, no, es padre. O sea, el stand-up me gusta, sí, es algo que me llena también. Esta parte de hacer reír a la gente me gusta bastante. Pero sí es complicado en el sentido en el acomodar tiempo, ¿sabes? Claro, o sea, sí porque lo estás tomando como un hobby y no, porque prácticamente pues es tu hobby, es tu lugar de desestrés, podríamos decirlo así, donde más vas hacia las personas, donde más los ves reír, donde más los ves sonreír, pero yo creo que también aplicas mucho el stand-up dentro de la docencia, dentro de todo mi ámbito. De tu vida real, ¿no? Ajá. O sea, ¿no crees que por eso terminaste en el stand-up? Sí, creo que sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, es que como que hacer más ameno la vida. O sea, es que ya hay muchas personas malas, ya hagan más amenos los días. Ya hace falta más gente buena. O sea, hace más falta jijiji, jajaja. Ajá, sí, ¿no? Y el poder que tiene realmente. O sea, aunque no está comprobado. Incluso hace un tiempo leí un artículo donde decía que las mujeres cuando nos reímos generamos más células natural killer, que son las que ayudan a la eliminación del cáncer. O sea, imagínate, si estás previendo el cáncer con tan solo sonreír, creo que todo el mundo iría sonriendo por la vida. Sí, claro, también la juventud, ayuda a la juventud, alegría. Ajá. Entonces, pues sí, es chistoso, es chistoso combinar todo. Pues bueno, vamos a dejar tus redes sociales, déjanos tus redes sociales, Betsa, por favor, sí. Para que vayan a ver ese Pur de Patos, por favor. Si la ven que tiene un show, vayan a buscarla en sus redes sociales para que vaya a más shows. Es muy buena haciendo stand-up, que se haga un poquito más de tiempo si se puede y la puedan ver porque verdaderamente su show está muy bueno. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Betsabeth Jacinto y en todas mis redes sociales así aparezco Betsabeth Jacinto. Creo que no hay muchos Betsabeth Jacinto, entonces es fácil de encontrarme. De todas formas, les voy a dejar todas sus redes sociales aquí. ¿Algo que quieras anunciar? ¿Algo que vayas a hacer próximamente? Pues creo que lo más próximo es como esta cuestión del Pur de Patos, que no se lo pierdan y pues para mí es un gusto estar aquí. Digo, nunca pensé que la comedia me iba a traer hasta estos puntos y agradezco infinitamente tu invitación. Muchas gracias a ti por venir, por hacernos reír un poco y por darnos un poco más de cultura sobre la enfermería, porque a veces mucha gente engloba la medicina en los doctores y no dentro del apoyo principal que es una enfermera que está en todos lados y a un lado de un doctor todo el tiempo. Sí. E incluso a veces cuidan mucho más a los pacientes. No, y entonces, luego se siente bien feo que se despiden de todos menos de una que estuvo ahí cambiándole el pañal todos los días. Que le olió todo. Sí, como... que le dio baño de esponja. Ay, no, y luego sí es como que no, y al médico sí, que la galletita, que el chocolate y la enfermera que estuvo ahí todo el tiempo limpiándolo, ni un gracias. Pero no sean así, ya cambien, por favor. La próxima vez que una enfermera los trate bien, denle las gracias. Tan siquiera. O sea,
por su labor, porque es una labor muy compleja, ya lo escucharon, es una labor que lleva mucha mentalidad, lleva mucha mente. No olviden seguir a nuestros grandes patrocinadores. Recuerden que está la colección de nuestro Diablito. Ya saben dónde encontrarla en ProStar. Vayan a seguirlos a sus redes sociales. Recuerden que si quieren sacar su lado salvaje, tomen salvajita en cualquier 7-Eleven. No olviden que esto es... sigan todas las redes sociales del podcast. Ya saben, ya el podcast tiene redes sociales. Síganme en mis redes sociales. Y no olviden que esto se llama Platicando con Lucifer.